Listo, chicos, entonces vamos a empezar ahora nuestra clase de patología, nuestra macroteoría del tema más importante de patología, que es inflamación, ¿no? Y también ahí le ponemos reparación tisular, pero lo más importante es aprender la inflamación, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver en la clase va a ser la inflamación como tal, como proceso patológico fundamental en cualquier proceso de una enfermedad. Vamos a ver cuáles son los mediadores químicos críticos, porque hay cientos, pero vamos a ver los críticos. Y luego vamos a dar un tiempo a hablar de regeneración y cicatrización, ¿ya? Les invito a ver esta imagen. ¿Qué ven ahí? Un montón de glóbulos rojos, por ahí unas células, no unas pelotas grandes que parecen ser células del sistema inmunológico en una matriz, ¿no es cierto? Bueno, más o menos algo así es lo que la IA interpreta un proceso de cicatrización e inflamación, ¿no? Entonces, para que tengamos una idea, que es un bonito gráfico, como cuando se rompe un tejido, cuando hay alguna solución de continuidad, los glóbulos rojos que se están saliendo por ahí tienen que detenerse el sangrado y llegan las plaquetas, hacen el trombo, primero el primario, luego vendrá pues el secundario con la coagulación y se empiezan a juntar ahí, como ven, esas células grandes que son las células defensoras para que no entren los patógenos. Entonces es un escenario bastante caótico ya la inflamación y tiene fases. Por lo tanto tenemos que entender las fases de la inflamación para poder entender el resto de enfermedades. Por eso es crítico, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con el concepto de inflamación aguda, ¿ya? Entonces, primero voy a mostrarles acá cómo es o a qué se debe esa inflamación. Entonces, nosotros tenemos nuestros órganos forrados por epitelio, ¿no es cierto? Prácticamente todas las cavidades tienen un epitelio que lo recubre y eso nos aísla del medio externo, ¿verdad? Entonces, si algo se produce una solución de continuidad de estas barreras naturales, entonces el cuerpo rápidamente se da cuenta que está expuesto a un daño severo, no solo por microorganismos que puedan entrar, sino porque el tejido, al perder esa compartimentalización, puede lesionarse. Entonces, por ejemplo, acá tenés una herida, entonces en esa herida que rompes la piel, arrastras un montón de patógenos y inmediatamente el vaso, miren, por eso es clave para la inflamación que haya irrigación. No se puede inflamar un tejido que no tenga irrigación. Y tú dirás, ¿cómo, doctor, todos los tejidos tienen irrigación? No, hay algunos tejidos muy, muy particulares que se pueden nutrir por una difusión y no tienen una vascularización importante, por lo tanto hacen una inflamación poco importante, ¿ya? Pero cuanto más vascularizado está, hará una mayor inflamación. Entonces este tejido, como ves acá, rápidamente estos patógenos y esta herida empieza a activar a las células residentes de ese tejido. Por ejemplo, aquí hay un mastocito residente, un macrófago residente, y estos apenas se dan cuenta que hay un patógeno o que hay una solución de continuidad porque se está liberando sustancias intracelulares de haberse roto la célula. Entonces, apenas ocurre eso, liberan sustancias que son los mediadores químicos. Y estos mediadores químicos que están viendo acá van a activar en los vasos el proceso de inflamación, ¿ya? Los más importantes, como ves acá, es la histamina del mastocito y las citoquinas inflamatorias de las células del sistema inmunológico, ¿ya? Entonces, producto de esta inflamación, van a migrar un montón de células, va a haber una exudación de tejido y al final, en todo el proceso que lo vamos a narrar durante la clase, se termina recuperando el tejido. Como ves, se recupera el tejido, ¿no? Puede regenerarse o cicatrizarse y se termina matando a todos los patógenos potenciales. O sea, al final todo vuelve como estaba al inicio. Por lo tanto, la inflamación no es mala en absoluto porque es un proceso natural para curarnos. ¿Cuándo se hace dañina la inflamación? Cuando se cronifica o cuando en fase aguda no logra contener el ataque y el paciente o la persona muere justamente por la anoxia inicial, ¿ya? Muy bien. Entonces, dicho eso, vamos acá a comentar nuestro resumen. Recuerden que estas diapositivas que les preparo tienen toda la información necesaria, de tal forma que ustedes la pueden leer y también la pueden complementar con el video, pero de por sí las diapositivas tienen la información necesaria, ¿ya? Entonces, hablemos primero de inflamación aguda. Entonces, la inflamación aguda, recuerden que es una respuesta inmediata. Quiere decir que apenas ocurre el daño, empieza la inflamación. Es inmediata, porque como ven acá, las mismas células del tejido señalizan la respuesta. No es algo que demora
como las hormonas o de repente algún estímulo integrado a nivel central. No, esto simplemente es inmediato. Pero recuerden que es limitado. Tiene un inicio y un fin. Tiene un área de acción. O sea, estas citoquinas inflamatorias que ven acá solo pueden actuar en un área. No es que se vayan a ir para todo el cuerpo, ¿ya? Entonces es limitado, ¿ya? Y está desencadenado por varios factores. El que más conocemos son las infecciones, los patógenos. Pero también puede ser por traumas, ¿correcto? Puede haber una solución de continuidad que rompe una célula y la célula libera sustancias que activan la inflamación, o puede ser por hipersensibilidad. Simplemente viene un antígeno que activa la inflamación sin motivo. Ya, eso vamos a ver más adelante. Muy bien. Pero aquí está el dato. El dato está acá. Lo voy a marcar con verde. Implica cambios vasculares, como la vasodilatación, aumento de permeabilidad y el reclutamiento de neutrófilos. O sea, el objetivo primario o el medio fisiológico principal de la inflamación es el cambio vascular. O sea, esto, miren este epitelio, este endotelio, cómo cambia con este de acá. O sea, hay una vasodilatación, aumenta el flujo, ¿correcto? Hay un aumento de permeabilidad, empiezan a salir células y proteínas y se empieza a reclutar células de defensa. Así que esa es la característica principal que deben recordar en una inflamación aguda. Es un fenómeno vascular. Por eso, si no hay vasos, no hay inflamación, ¿ya? Y la pregunta de examen es, ¿cuáles son los signos clínicos cardinales de que un órgano está inflamado? Primero está rojo, rubor, porque hay más circulación. Luego está caliente, calor, porque al haber más circulación hay obviamente más temperatura y además hay más actividad metabólica. 3, hay tumoración, o sea, se hincha porque hay un aumento de la permeabilidad y el órgano, la matriz de ese órgano empieza a llenarse de contenido que estaba antes en los vasos, entonces se empieza a hinchar, tumor. Hay dolor, porque producto de estos mediadores se irritan las terminales nerviosas y aparece dolor, pero es un dolor sordo, ¿ya? Y lo más importante, pérdida de función. No podemos hablar de una inflamación si es que el órgano no ha dejado de funcionar al 100% de su capacidad. Pérdida de su función, total o parcial, ¿ya? Eso es una inflamación. Entonces, ¿cuáles son las fases que podríamos dividirlo? En el caso de un patógeno, infecciones, que es lo que más les interesa, primero tiene que reconocerse el estímulo. Entonces, reconocer un tejido roto, reconocer un cambio de temperatura, eso es más fácil. Pero cuando es un microorganismo, acá tienen que aparecer los receptores Toll-like, TLR, Toll-like, ¿ya? También los NLRs, ¿ya? Entonces, los receptores Toll-like, que ven acá, van a detectar los patógenos o los daños que han ocurrido en el tejido, ¿ya? Puede ser el DAMPs, son de daño, y el PAMPs de patógeno. No son moléculas asociadas a patógeno, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que existen unas moléculas que nuestro sistema inmunológico, a través de los receptores Toll-like, ¿no? Los TLR o también los NLRs, lo detecta como que ha habido un daño o como que es un patógeno. Si es por daño, es DAMPs. Si es por patógeno, PAMPs, ¿ya? Proteínas asociadas a patógeno, proteínas asociadas a daño, ¿ya? Entonces, estas proteínas o estas sustancias le dicen al sistema inmune, oye, actívate, inflámate, porque algo ha pasado. Entonces, cuando se activan estas células, como ves acá, ya sea el macrófago o el mastocito, residente del tejido donde se ha ocurrido la lesión, entonces hay una respuesta vascular, como les dije. La histamina, que es el principal agente del mastocito implicado en la inflamación, causa la vasodilatación que conocemos, ¿ya? ¿Puede haber también óxido nítrico? Sí, pero lo importante es la histamina del mastocito, ¿ya? Luego, las selectinas y quimiosinas facilitan la extravasación leucocitaria, sobre todo las quimiosinas, que lo liberan los macrófagos, que es parte de las citoquinas inflamatorias, le empieza a decir al vaso que tiene que reclutar otras células del sistema inmunológico para defenderse, o sea, pide ayuda a través de las quimiosinas. Quimiosinas es porque sirven para hacer quimiotaxis, para que puedan migrar las células, ¿ya? Finalmente, cuando acuden a este llamado las células del sistema inmunológico, básicamente los neutrófilos, como ves acá, y también los monocitos, porque hay una doble respuesta. El neutrófilo va en agudo y el monocito va preparándose para una respuesta crónica o para reparar tejido,
¿Ya? Entonces, en este caso, llegan estas células y hacen una respuesta celular. El neutrófilo va a comerse todos los patógenos, fagocitan patógenos, mediante sus diversos mecanismos, dentro de los cuales el más importante son estos. Las enzimas lisosomales, ¿correcto? ¿Ya? Básicamente la mieloperoxidasa es la más importante, y las especies reactivas de oxígeno o ROS. Entonces los polimorfos nucleares destruyen a los patógenos o a las células defectuosas o lo que fuera con reactivos ligados a oxígeno, los famosos ROS, ¿no es cierto? Y son las especies reactivas de oxígeno, y con enzimas lisosomales. Y producto de esto se amplifica la inflamación, porque estos ROS generan más señales y eso amplifica la inflamación y eso hace que el tejido termine destruyéndose y por lo tanto pierde su función, producto de esa inflamación. Sin embargo, eso tiene que parar, tiene que tener un límite. Por eso la fase final es la resolución. Se elimina completamente el estímulo. Ya no hay la solución de continuidad, o sea, ya no hay los dumps, ya no hay el patógeno, ya no hay los pumps, o lo que fuera que fue la causa de la inflamación, se elimina y por lo tanto los residuos que quedaron de esa guerra, de toda esa interacción, se tienen que fagocitar. Y para poder apagar el sistema inmune, este mismo sistema inmune tiene factores antiinflamatorios que todos tienen que saber. Esta pregunta examen voy a marcar con rojo. La interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, TGF-beta, estos son factores antiinflamatorios claves. Si no se liberan estos factores, la respuesta inflamatoria va a cronificar. Y ya no se hablará de una inflamación aguda, sino de crónica. Eso es importante, ¿ya? Y finalmente, la resolución puede complicarse. Por ejemplo, cuando no se pudo reparar o eliminar por completo al patógeno, se le aísla y se forma un absceso. O de repente no se pudo contener en el tejido y todo se pasó a la sangre y se produjo una sepsis. O no se pudo apagar el sistema inmunológico y se volvió una inflamación crónica. Entonces, una de las tantas complicaciones que puede haber de un proceso inflamatorio agudo mal llevado es la formación de abscesos, cuando hay mucho patógeno que no se puede matar a todos, sepsis, cuando el patógeno pasa a la sangre y empieza a infectar a todo el cuerpo, o inflamación crónica cuando no se activa el proceso de antiinflamación adecuadamente. ¿Ya? Entonces, entendido la inflamación aguda, pasemos a la crónica. ¿Ya? La crónica es más fácil. La inflamación crónica supone que hay una prolongada respuesta a estímulos que tienen que ser persistentes. O sea, no se han logrado eliminar. Por ejemplo, infecciones crónicas, bacterias que no se pueden eliminar. O por ejemplo, respuestas autoinmunes, que es tu propio sistema inmunológico el que te va haciendo daño. O exposiciones prolongadas. Por ejemplo, un fumador que todos los días está fumando va a generar una inflamación crónica de sus pulmones. Entonces, si la noxa es crónica y no se puede eliminar, entonces vamos a pasar a una inflamación crónica. ¿Y cuáles son las características? Pregunta examen. Lo que predomina en el infiltrado son linfocitos, que son de la respuesta crónica. ¿Quién más? Los macrófagos. Y las células plasmáticas, que son linfocitos B maduros. O sea, si te das cuenta, podemos identificar en una biopsia un tejido inflamado crónicamente porque hay más linfocitos, más macrófagos y más células plasmáticas que neutrófilos. El neutrófilo lo vimos en la inflamación aguda, ¿ya? La siguiente señal de que estás frente a una inflamación crónica es que el tejido está destruido. Hay destrucción tisular, pero como hubo intentos de recuperación, ha habido fibrosis. Entonces hay destrucción con fibrosis. Y eso se repite y hace que el órgano termine de destruirse. ¿Listo? Entonces acá les he traído una pequeña imagen para que ustedes vean cuáles son las células implicadas en el proceso de la inflamación. El mastocito que vimos en agudo, el macrófago residente que vimos en agudo y el fibroblasto que es para reparar el tejido. Recuerden que el mastocito y el macrófago activan la señal en agudo para que se empiece a vasodilatar, aumentar la permeabilidad y pueda haber una filtración de estas células del sistema inmunológico, y cuando se cronifica, al final lo que termina predominando es el linfocito, porque en agudo es polimorfo nuclear, en crónico es linfocito monocito, ¿ya? Existen ciertas inflamaciones, ciertas, no todas, donde predomina el eosinófilo, pero esos son particulares, ya son puntuales. Muy bien. Entonces eso quiero que recuerden que son las células que participan en la inflamación. Bueno, volviendo a la inflamación crónica, histológicamente o patológicamente existen dos tipos. La que hace granulomas
y la que no hace granulomas, ¿ya? Entonces, ¿qué es un granuloma? Básicamente son macrófagos, así, que se han transformado, inclusive se han fusionado y se han formado células gigantes a cuerpo extraño y están rodeadas por una corona de linfocitos. El ejemplo es la tuberculosis, ¿ya? Entonces acá te voy a poner un ejemplo, cómo es un granuloma. Entonces, el granuloma tiene adentro todo el proceso necrótico, todas las bacterias muertas, en este caso la necrosis caseosa de la tuberculosis, porque es un ejemplo de tuberculosis y la tuberculosis es una inflamación crónica granulomatosa. Luego, alrededor de esto, como puedes ver, tienes los macrófagos. Estas células que estás viendo acá son macrófagos. Pero ojo al dato, tienen que ser macrófagos activados, ¿ya? Por interferón. Un macrófago activado es un macrófago que está constantemente liberando citoquinas, ¿ya? Entonces, este macrófago activado llega inclusive a fusionarse entre ellos para formar esto, las células gigantes a cuerpo extraño. Esto que están viendo acá, ¿ya? Inclusive, algunas células se van a transformar en células epitelioides o de Langerhans, ¿ya? Pero eso ya es un dato puntual en tuberculosis. Pero estos macrófagos activados, ¿quién los activa? Los activa esta corona de linfocitos. Esta corona que estás viendo acá son los linfocitos que están constantemente activando esos macrófagos, dándoles input para que sigan peleando, para que contengan acá la bacteria en este centro caseoso. Y finalmente, el tejido que está alrededor se logra recuperar y por eso hay fibroblastos, para que contengan y localicen ese granuloma. Entonces, esto es una respuesta granulomatosa, que llevado a la anatomía o a la anatomopatología tenemos esta imagen, ¿no? Acá dentro está el calcium, todo destruido. Acá tenemos las células gigantes a cuerpo extraño. Por ahí vamos a encontrar los macrófagos activados, un poco largos, que son las células epitelioides o de Langerhans. Y estos puntitos que ven acá un poquito más violáceos son pues la corona de linfocitos, ¿ya? Entonces es así, es tal cual como si un granuloma. En cambio, las no granulomatosas, simplemente el tejido conectivo reemplaza el parénquima. O sea, todo se destruye el parénquima y el tejido conectivo lo reemplaza. Por ejemplo, en la cirrosis, ¿ya? Entonces, estos pacientes que no hacen granulomas tienen un daño tisular progresivo porque no se ha autolimitado la lesión granuloma. Tienen riesgo de fibrosis porque se fibrosa todo el tejido como respuesta. Y eso aumenta el riesgo de cáncer, ¿ya? En el caso concreto de la hepatitis crónica que lleva un hepatocarcinoma. Entonces, cuando una inflamación no es granulomatosa, tiene riesgo de volverse un cáncer por la fibrosis y el daño tisular progresivo, ¿ya? Bacán. Vamos con el siguiente tema. ¿Y cuáles son esos famosos mediadores que hemos dicho que orquestan toda esta inflamación? Bueno, lo primero que tienen que recordar es esto. Miren, es gigante la interacción que hay en los mediadores. O sea, por ejemplo, este es un ejemplo concreto de tabaco, ¿ya? Una persona que fuma mucho, que esté expuesto a partículas quemantes, ¿no? Como fogatas, etc. Entonces, esto irrita el epitelio. Y el epitelio libera, por ejemplo, interleuquina 6, los XL1-8. Estos de acá, vienen y lo activan al neutrófilo. El neutrófilo produce leucotrienos, interleuquina 8, ¿no? Y genera una serie de efectos locales en el tejido. Pero también esto puede venir acá, ¿correcto? Produce metaloproteinasas y otras proteínas que actúan en matriz y alteran el parénquima como tal. ¿Hasta? Ahí tienes una primera señal. Luego, por otro lado, este mismo tabaco activa los macrófagos. El macrófago puede activar el PAF, el MCP1, factor de crecimiento transformante beta, y también tiene efectos de remodelación. Pero este macrófago también produce TNF-alfa, no se olviden que es un gran mediador inflamatorio, que tiene también efectos tanto en el parénquima como en el estroma. Ahí lo estás viendo. Luego habíamos dicho que toda célula tiene mastocitos. Entonces los mastocitos locales en forma aguda liberaban pues su histamina, sus prostaglandinas de acción rápida para la inflamación aguda, como les mostré, ¿ya? Pero también pueden liberar el TNF-alfa. Ahí está. Luego, cuando ya se recluta o se pide ayuda a las células más especializadas como los linfocitos, estos también se activan, ahí está. Se pueden activar, ya sea por el factor de crecimiento transformante beta o por el mastocito o a través de una célula dendrítica. Y estos de acá liberan otras interleuquinas, interferón gamma, que es importante para activar el macrófago, ¿correcto? Y al final se exacerba más la respuesta, ¿ya? Es más, si aparece activación del linfocito B, que se vuelve célula plasmática, puede aparecer interleuquina 6, que también exacerba la inflamación. Entonces, en este pequeño esquema que agarré así de internet, dense cuenta la interacción que hay entre células.
Por lo tanto, para entender bien inflamación, tenemos que entender cuáles son los mediadores químicos entre estas células. ¿Ya? Entonces acá están. Básicamente para eso lo puse. Entonces estos mediadores químicos son los que orquestan la inflamación. ¿Ya? Básicamente se derivan de las propias células o pueden estar en el plasma circulando. ¿Ya? Y los vamos a clasificar en dos. Los que están en el plasma circulando y los que están en las células. ¿Ya? ¿Quién está en el plasma, Doc? En el plasma está el complemento, no lo olvides. La coagulación y algunas quininas. ¿Ya? El sistema de complemento, que eso se estudia más en hematología, básicamente tiene funciones antipatógenos y proinflamatorias. Por ejemplo, el C3A, el C5A son las anafilotoxinas, o sea, se van a dedicar a inducir la inflamación porque inducen histamina. Y también tenemos otro tipo de complemento que es el C5b hasta el complejo 9, 6, 7, 8, 9, que forman el complejo de ataque de membrana, el MAC, que sirve para destruir patógenos. O sea, el complemento tiene dos funciones, como les digo. Uno, destruir patógenos, que también los puede opsonizar, y otro, inducir la inflamación. ¿Ya? Luego tienes la coagulación, dentro de los factores de la coagulación, el 12 activa la inflamación y la trombosis. Ojo, el 12. Y finalmente las quininas, que básicamente la que todos estudiamos es la bradiquinina, también es un vasodilatador menos potente que la histamina, pero igual vasodilata, pero la bradiquinina es clave para el dolor. La bradiquinina es el mediador principal del dolor en la inflamación. ¿Ya? ¿Esos están dónde, Doc? En la sangre, en el plasma. Ahora, ¿cuáles son derivados de células? Lo que les dije. La histamina sale ¿de dónde? Sale del mastocito. Punto. ¿Y qué genera? Vasodilatación con edema. Las prostaglandinas y leucotrienos salen de todo lado, de todas las células, ¿ya? Porque todas las células tienen ácido araquidónico, todas tienen en su membrana. Y cuando se rompe este ácido araquidónico, va a producir estas prostaglandinas y leucotrienos. Por ejemplo, tenemos la prostaglandina E2, que induce fiebre, el leucotrieno B4, que es un quimiotáctico potente, y así podría seguir la prostaciclina, la F2-alfa, etc. Hay un montón de prostaglandinas y leucotrienos, ¿ya? Luego tenemos las citoquinas. Las citoquinas se llaman así porque hacen conversar célula con célula. Ya tenemos principalmente el TNF-alfa y la interleuquina 1. Acuérdense, TNF-alfa y interleuquina 1. ¿Ya? El TNF-alfa y interleuquina 1 se encargan de estimular la inflamación sistémica. Aumentan la temperatura con fiebre y aumentan la circulación de proteína C reactiva. ¿Ya? Y la interleuquina 6 promueve respuestas en fase aguda. O sea, la interleuquina 6 ayuda al TNF-alfa y a la interleuquina 1. ¿Ya? No se olviden. Luego tenemos quimiosinas. Se llaman quimiosinas porque se encargan de hacer quimiotaxis. Y la más importante, la interleuquina 8, que atrae a los neutrófilos. ¿Ya? La interleuquina 8 jala a los neutrófilos. La interleuquina 5 jala a los eosinófilos. ¿Ya? Y finalmente, producto de toda esta destrucción, también derivado de las células, están los especímenes reactivos de oxígeno, ¿se acuerdan los ROS? Y todas las enzimas lisosomales que destruyen patógenos, pero lamentablemente van a dañar también tejido si no se regulan, o sea, porque estas sustancias destruyen proteína, ¿no? Entonces actúan en cascada, amplificando la respuesta, y por lo tanto, si no se regula, puede haber una tormenta de citoquinas. Entonces, cuando una célula se revienta, un lisosoma se revienta, las enzimas, todos salen, van a reafirmar la inflamación. Van a hacer una cascada que reafirma la inflamación, que se los mostré acá. ¿Dónde está? Acá. ¿Se acuerdan esto? Que les dije que los ROS y las enzimas lisosomales exacerbaban la inflamación. Es un buen amplificador de la inflamación. ¿Listo? Bien. Entonces con eso ya están los mediadores químicos. Ahora conversemos una última lámina de la regeneración y la cicatrización. Son dos conceptos distintos, ¿ya? Entonces un tejido después de que se ha inflamado, van a venir las células antiinflamatorias para apagar la inflamación y luego vienen las células de reparación, ¿ya? De reparación. Entonces, usualmente el tejido se repara usando macrófagos y fibroblastos, ¿ya? Entonces, en este caso se llama regeneración cuando se reemplaza todas las células dañadas por células idénticas. Entonces, tu tejido que estaba normal, tienes una lesión superficial leve, como ves acá, se produce la inflamación, no se han destruido las células basales ni tampoco la matriz de forma importante, por lo tanto se pueden regenerar y queda como nuevo. Corte superficial se regenera. Punto. En cambio, si es que el daño ha sido severo, ha habido un daño severo, se ha roto
membrana basal, se ha roto células madre, se ha destruido bastante la matriz, entonces al momento de reparar no se va a poder dejar como antes. Entonces va a aparecer una cicatriz. Entonces la cicatrización, acuérdate, cicatrización es cuando sustituyes el tejido normal por tejido fibroso conectivo de reparación, ¿ya? Entonces, para que exista tejido fibroso tiene que haber tejido de granulación, ¿ya? Entonces, el fibroblasto es la célula encargada de la granulación para cicatrizar una herida, ¿ya? Ese fibroblasto produce colágeno y también se producen nuevos vasos sanguíneos, que es la angiogénesis, y se empieza a tapar ese hueco que ha quedado. Luego, ese colágeno que inicialmente era tipo 3, se reemplaza por un colágeno tipo 1 para que sea un poquito más resistente. Entonces, el proceso de remodelación. Y así la cicatriz queda estabilizada. ¿Listo? Muy bien. Eso es todo en cuanto a nuestra teoría de inflamación.